en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este tiempo nuevamente. Ya tiempecito de no compartir, pero alabo a Dios por esa oportunidad. Y el tema de este tiempo es, de este mediodía, es sanidad de la mujer de ojo. Todos conocemos esa historia, lo hemos escuchado quizás 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces, ¿verdad? Este tema, pero Dios siempre llega a algo nuevo y siempre nos recuerda su palabra para que en momentos críticos de angustia, o si alguien está pasando por esta situación, pueda llegar y buscar el rostro del Señor, reconociendo de que para Él no hay nada imposible, que todo en su tiempo es perfecto y que basta creer para poder recibir ese toque divino, esa sanidad. Y en el libro de Marcos está escrito, el libro de Marcos capítulo 5 y versículo 33 al 34, dice la palabra del Señor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, qué maravilloso. El Señor nos conoce. El Señor conoce lo que sentimos, lo que pensamos. Él conoce todo en nuestra vida. Pero es legada que vengamos delante de su casa, que vengamos, le busquemos, que clamemos, ¿verdad? Que tengamos ese encuentro con el Señor, que reconozcamos que Él es Dios y que fuera de Él no hay nada bueno y que para Él no hay nada imposible y que Él nos ha amado con ese amor eterno, que sus promesas son fieles y verdaderas y Él puede y quiere obrar en favor. Tiene que hermoso que el Señor, ¿verdad? Nos dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No solamente la sanidad, sino también la salvación. Bendito sea su nombre. Y quiero empezar en este mensaje haciéndonos una pregunta. ¿Cuántas de nosotras necesitamos en estos momentos de crisis, en estos tiempos de mucha adversidad, de pruebas? ¿Cuántas necesitamos una palabra de aliento? Gloria a Dios. Una palabra que nos anime, una palabra que nos motive a no desmayar, que nos motive a buscar su ayuda, a buscar ese socorro que tantos necesitamos y que cada día, cada segundo de vida que el Señor nos permite, le necesitamos y que sin duda, escuche bien, lo podemos obtener o lo podemos alcanzar en nuestro Padre Celestial. Sí, en nuestro Padre Celestial, hacedor de maravillas. Es Dios y para Él es posible que este sea uno de esos momentos donde Dios a través de su palabra, Él viene y nos anima, nos consuela, nos levanta, inyecta esas fuerzas que tanto usted y yo necesitamos para no desfallecer. Y a pesar de cualquier cosa, de cualquier circunstancia que se esté viviendo, y llega el Señor y nos anima y nos motiva. Y con esa fe en Él, que todo lo puede, podamos alcanzar ese milagro, podamos alcanzar esa liberación, podamos alcanzar el favor de Dios que tanto usted y yo necesitamos. El Señor se mueve en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las peticiones que presentamos. El Señor siempre se está moviendo, mire, en documentos. Si no quieren firmarlos a favor de uno y si es la voluntad de Dios, Él viene y mire, y pone su sello, pone esa firma, pone esa huella preciosa y dice, hecho. Así es que mujeres valientes, mujeres virtuosas, en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de mujeres que buscaron, escuchen bien, que buscaron a Dios por un milagro. Y todas recibieron la bendición de Dios, todas lo recibieron a pesar que su situación era extremadamente difícil,
por no decir, para muchas era imposible, pero ellas persistieron, no desmayaron, hicieron el esfuerzo que estaba de su parte. ¿Para qué? Para acercarse a Dios, para recibir la ayuda de Dios. Pero, ¿por qué fue que Dios les ayudó en su necesidad? Usted puede decir, ay, pero es que a mí el Señor no me responde, pero ¿por qué el Señor a otra gente les ayuda? No lo diga ni lo piense. Antes mejor hay que pedirle perdón al Señor, porque Él tiene cuidado. ¿Sabe por qué? El Señor no hace sección de personas. Él nos ha amado a todos con amor eterno. Él se entregó en esa cruz, envió a su único Hijo Jesús a entregarse en esa cruz por usted, por mí, por toda la humanidad. Por ese amor, para darnos vida en abundancia, salvación, liberación de enfermedades, sanidades, para todo. Dios nos ha amado tanto. Dios amó a su Hijo como nos ama a nosotros también. Y en el libro de Jeremías 31, versículo 3, su palabra dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Gloria a Dios, por tanto, te prolongué mi misericordia. Bendito Dios. Mire, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Y eso le está recordando ahora a usted, amada hermana. Por tanto te prolongué, dice, mi misericordia. Hasta aquí Dios ha sido maravilloso y Dios es bueno. Y Dios es bueno ahora, mañana y por siempre. Dios es bueno todo el tiempo. El amor de Dios tiene sus propias características. Sí, Él es infinito y Dios bendiga a cada una de ustedes, mujeres guerreras virtuosas, que están en esta hora, quizás en el chat, quizás no están allí, pero están ahí, las que van a escuchar esa palabra es para ustedes, para mí. Dios es maravilloso. Dios bendiga a mi hermana Alicia Ventura, pastora Alicia. Dios bendiga a mi hermanita Evelyn Monje, gloria a Dios. Un gusto, un abrazo a través de la distancia. Y estamos empapándonos de esa palabra de vida, de esa palabra poderosa que solamente la tiene el Señor, porque Él es un Dios vivo, un Dios verdadera y su verdadero, perdón, y su palabra es verdad. Mire, Él es un Dios infinito. Él es un Dios eterno e incondicional. Es puro, es único. Y ese amor por cada una de nosotras lo lleva a tener esa misericordia, ese favor inmerecido. Y así socorrernos, ayudarnos en esos momentos difíciles que muchas veces atravesamos, que podemos estar viviendo en estos momentos también. Dios es maravilloso. Todas esas mujeres de la Biblia, las que le buscaron al Señor, tuvieron la fe en Él. Y no solamente eso, fueron perseverantes para buscar y para poder recibir ese favor maravilloso de Dios en cada una de sus vidas. Todos, la mayoría, mira, esas personas inconversas conocen Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Y en otras palabras, no se rindieron hasta alcanzar el milagro que buscaban, ese milagro por el cual buscaron al Señor. Y fueron constantes en su clamor para poder recibir ese milagro que tanto necesitaban. Miren, podemos estar orando y debemos de orar los unos por los otros. Eso es una bendición, porque yo les puedo testificar que cuando mis brazos han estado súper caídos, yo no he sentido aliento de pararme ni de decir nada, nada es nada. La oración con la cual me han cubierto han hecho que vayan mis brazos subiendo, subiendo, subiendo y darme esas fuerzas necesarias. Y así es, el Señor nos ama y siempre tiene preparado su pueblo. Somos una familia en el Señor y debemos de entenderlo. Somos una familia, lo que le duele a uno no debe de doler.
Si uno está gozándose, nos vamos a gozar. Y si alguien está llorando, es tiempo de llorar con él también. Pero Dios quiere hoy mostrarnos cuánto nos ama y también cuánto ama a nuestras familias. Y quiero demostrarlo. Cuánto milagro el Señor ha hecho. Hasta aquí usted y yo podemos levantar nuestras manos y decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor ha sido nuestra roca de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado, nos ha salvado de cuántos peligros que ni siquiera nos imaginamos, que no hemos visto. Su palabra es verdad. El Señor siempre está ayudándonos en cualquier necesidad que tengamos. Y usted puede decir, ay, pero es que yo vengo clamando por esto y yo siento que no responde el Señor, ni lo piensa. Mejor dele gracias porque en el tiempo de Él, dice la palabra, todo es hermoso. Él tiene un tiempo, una hora para lo que Él va a hacer, para cada respuesta. Y hay respuestas que son necesarias. Él ama a cada una de las familias. Él ama a la familia. Él está dispuesto a ayudarnos siempre en cualquier necesidad que tengamos. Lo único que necesita de nosotros es fe. Fe y que no nos rindamos, que creamos que Él puede y que Él quiere ayudarnos. Siempre lo digo, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles? Y tal vez hemos pensado, el hermanito, la hermanita fulana, voy a ir. Pero hay personas que no les sorprenda, aunque están dentro del Evangelio, ¿verdad? Que conocen al Señor, por decir algo. Usted puede acudir y mire, hermano, hermana, fíjate, tengo esta situación, me puede ayudar. A lo mejor le diga que no y tal vez pueda y mienta, pero Dios lo conoce. Tal vez quiera hacerlo con todo su corazón, pero no puede. Pero la buena noticia de cada día que el Señor nos permite ver nuestros ojitos hermosos, ¿verdad? Es que el Señor sí puede y Él sí quiere. Siempre. Entonces, esa mujer de la cual habla en Marcos 5, capítulo 5, versículos 24, 34, es un gran ejemplo de fe. Es un gran ejemplo de fe y de perseverar en esa fe. Y vamos a ver el ejemplo de cómo ella alcanzó ese milagro maravilloso, glorioso. Hay dos tipos de personas que se acercan al Señor Jesús. Primero, están los que se acercan a Jesús como espectadores nada más. ¿Cuántas personas dicen, quiero ver si es verdad? A ver qué dicen ahora, ¿verdad? Voy a ver qué pasa. Y está escrito en el versículo 24 del capítulo 5 del libro de Marcos, dice, y le seguía una multitud y le apretaban, le seguía una multitud y le apretaban. Toda esa gente tenía la valiosa oportunidad de estar cerca del Señor Jesús, de tocarlo, pero estaban ahí solamente como espectadores, solamente viendo lo que el Señor Jesús hacía con otros. Y lamentablemente, con grandes necesidades, pero sin recibir la ayuda del Señor. Porque el propósito en sus corazones era distinto al de recibir el favor del Señor. Entonces, lamentablemente esto sucede hoy en día. ¿Cuántas mujeres están cerca del Señor? Y podemos estar cerca del Señor. Porque la palabra de Dios dice que el que se ha acercado, dice que Él, escuche bien, que Él se ha acercado a nosotras. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos tener la gran oportunidad de recibir de Él, pero la gran mayoría solamente están como espectadoras, espectadores, solamente viendo lo que el Señor Jesús está haciendo en otras mujeres. ¿Y por qué se quedan así como, qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? ¡Qué bendición! Y tal vez ni conozcan la palabra bendición, pero porque han escuchado, porque lo han escuchado, escuchado y escuchado, y sus necesidades están ahí porque no le buscan, porque solamente se han acostumbrado a ser como espectadores. Y no, es tiempo de despertar ya. Es tiempo de despertar, de buscar. El tiempo se ha acercado. Y su palabra dice que le busquemos para encontrarlo, para hallarlo. El tiempo es corto. Él se ha acercado a nosotros.
No debemos de ser espectadores, sino anhelar lo de Dios en nuestras vidas. No podemos solamente estar viendo los milagros en otras mujeres, en otras familias. Hoy Dios quiere hacer algo en favor suyo, hermana, amiga que usted me está escuchando. Ya no solamente se quede viendo lo que Él hace en otras personas. Hoy es el día de empezar a buscar su milagro. Usted y yo tenemos un mismo precio, nadie es menos, nadie es más. Y el amor de Dios es el mismo para todos. Él nos ha amado con amor eterno. Él quiere hacer ese milagro en su vida y a través de su vida en su familia, correr esa bendición. Segundo, están los que buscan al Señor Jesús para recibir de Él. Y de ese poderoso ejemplo que vamos a ver este momento, en este día, debemos de ser, escuche bien, hoy debemos de ser nosotras en esa multitud. ¿Amén? Había alguien diferente a la multitud con un corazón diferente. Era una mujer. Y vamos a ver quién era, vamos a ver su condición y sobre todo esa fe de esa mujer. Para así poder recordarnos esa palabra, porque usted lo ha leído, lo ha compartido, usted lo ha escuchado y muchas veces puede haber dicho, no, mire, esto sucedió en esa mujer que tenía esos tantos años de flujo y no recibía sanidad y había gastado todo lo que tenía en médicos y nada. Era la condición. Pero en ese día vamos a aprender de ella, en este tiempo que el Señor nos está permitiendo, porque muchos conocemos esa historia, pero realmente nos recordamos para vivir ese tiempo, para ponernos en ese lugar y decir, Señor, si usted lo hizo en ella, ¿cómo no lo va a hacer en mi vida si también nos ama? Y vamos a ver la condición de ella. En el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 26, está escrito, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y acá podemos ver varios elementos que nos hacen ver que ella estaba, escuchemos bien por favor, estaba en las peores condiciones que cualquiera pudiera decir que ya no había nada que hacer por ella. Así era la situación de grave. Tenía 12 años de estar con ese flujo. Se puede poner a pensar, mujeres preciosas, 12 largos años sangrando con ese dolor, con esa incomodidad, físicamente destruida, sin fuerzas, agotada, cansada. Apliquemos estos elementos a nuestra vida. ¿Por cuánto tiempo tal vez alguna de nosotras ha estado sufriendo literalmente el dolor de alguna enfermedad, de algún aguijón físico? O tal vez llevando por años el sufrimiento de problemas grandes en el matrimonio, tal vez, o alguna situación personal, marital, tal vez familiar, que muchas veces eso ha sido que ha tenido a la familia las vidas cautivas por largos años, padeciendo alguna tristeza, dolor, angustia, usted en secreto ahí quizás con su dolor en su pecho, quizás sonríe y con todo eso cargando. Quizás a través de nuestros hijos hemos padecido mucho. ¿Cuántas de nosotras llevamos mucho tiempo con una gran necesidad? Esta mujer había sufrido mucho de médicos, dicen, ustedes saben, mujeres preciosas, que en el área ginecológica, ustedes saben el proceso que pasamos cuando vamos al médico. Y una vez dice, ay, no, yo no quiero que sea un doctor, yo quiero que sea una doctora mejor, ¿verdad? Por el proceso que llevan los exámenes y todo, y pues no es, no es confortable para nosotros. Pero imagínese ella, y yendo a un médico, y yendo a otro, buscando
al mejor, si fuera posible. Y siendo tratada tal vez con métodos, con tratamientos muy fuertes. Y después a que tocaran su cuerpo y otra vez por esos largos 12 años, tocando esas partes íntimas y maltratándolas también con todo. Bueno, que en aquellos tiempos pienso yo que no había todo lo que hay ahora que lo lastima aún, pero igual siempre es un dolor. Y ella por 12 largos, ya no digamos, imagínense los viajes que hacía para ir a buscar esos médicos al que le dijeran, no, que este va a ser bueno, que mira que este, así como lo dicen a nosotros muchas veces. Y experimentando, implementando uno y otro médico su tratamiento. Porque de repente uno no, va a hacer esto. No, mire, mejor va a hacer esto o esto y lo otro. Y probando, digamos, medicamento, una gel, lo que sea. Y así sucede. Entonces, a veces, por resolver nuestro problema de salud, buscamos la ayuda en diferentes opciones que pudiéramos tener médicamente hablando. Si alguien no nos resulta, buscamos a otra persona y así vamos experimentando con diferentes médicos, las recomendaciones, ¿verdad? No sé si ustedes han sido tratadas en alguna parte delicada de sus cuerpos. Yo he estado ahorita que ya tendría que haberme hecho esta cirugía hace 3 semanas y aquí estoy. Todavía yo sigo pidiéndole al Señor porque yo ya pasé esas experiencias y yo no quiero volver a ser intervenida, ¿verdad? Porque nadie me va a asegurar a mí que voy a mejorar o que voy a empeorar. Pero nuestro médico por excelencia, que es todopoderoso, que Él nos ama, que tiene lo mejor y que Él es perfecto, Él tiene la respuesta. Y si hasta aquí estamos con vida en esta tierra, es por su misericordia. Y yo puedo estar ahí con ese dolor permanente, pero yo sé en quién he creído, en quién he confiado. Y si Él dice, pues vas a ir y te la vas a hacer, pues yo voy. El Señor no me ordene algo, yo no lo voy a hacer. Sigo confiando, sigo creyendo, pero con esa fe. Porque hasta aquí, puedo decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha sanado. Yo he tenido una misericordia tan grande en mi vida y muchos de ustedes saben mi testimonio, mi historia. Y por eso les digo, para Él no hay nada imposible. Ahora, Dios hace como Él es su voluntad. Que muchas veces queremos esa sanidad y de repente hay otras decisiones que el Señor toma que desconocemos, pero Él todo lo que hace es por nuestro bien. Y oramos y decimos, Señor, por favor, ¿verdad? Sanidad y de repente pues suceden otras cosas. Pero Dios es bueno y maravilloso. Entonces, a veces por resolver, como le digo, el problema de la salud, ¿verdad? No, mire niña, no, mire, vaya allá porque ahí es bueno. No, que mire ya como la diferencia, el doctor pagado y el doctor no pagado, aunque siempre les pagan, ¿verdad? Por los servicios médicos. De un lugar donde usted va a pagar en el momento, a usted lo van a atender hasta con una gran amabilidad. Pero si el mismo doctor está en una institución y en esa institución usted va, a lo mejor hasta así de mala gana, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que es el médico por excelencia, el médico de médicos, nos cobra un 5 y nos trata con ese amor y para él no hay nada imposible. Entonces, esa mujer que sufrió tanto por esos largos años, sufriendo esos dolores, esas hemorragias, ¿verdad? Todos esos malos tratos en sus exámenes y todo lo que pudiera haber pasado, tuvo fe. Tuvo fe y de todas maneras, dijo, y en todo momento, pues se sufre, ¿verdad? La consulta, los exámenes, los tratamientos, el que dice que esto es bueno, el otro, y de repente, mire, tanto medicamento destruyendo lo demás, pero nosotros queremos y necesitamos siempre terminar con aquel problema de salud. Pero busquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el médico por excelencia, y Él viene obrando. Pero mira, oigan esto maravilloso. ¿A cuántas personas buscamos en nuestras aflicciones de diferente tipo, aflicciones generales, para que nos ayuden, ¿verdad?, a salir de la situación? Buscamos ayuda sobre el matrimonio, sobre los hijos, ayuda para salir de crisis financiera, etcétera. Pero a veces sucede que en vez de resolver la situación, esas personas o algunas personas nos pueden llegar a dañar más de lo que estamos pasando.
por la manera en que nos han tratado al buscar su ayuda. Y eso sucede, mujeres, vienen ofensas, vienen esas humillaciones, o viene eso de que, como decimos, ¿verdad? Se pasa la bola, ¿verdad? O sea, el chisme. Pero esta mujer, ella sabía en quién había puesto la fe. ¿Por qué? Porque ella, dice la palabra, que ella ya había gastado todo lo que tenía. ¿Han vivido o están viviendo una condición parecida a la de esta mujer? ¿Verdad que no? Ella se había quedado sin nada, literalmente sin nada. Ya no tenía recursos, ya no tenía nada financiero para poder seguir intentando su sanidad. Ya había gastado todo. Y eso era que, me imagino, pudo vender todo lo que tenía, como está escrito, y quedarse sin nada, porque ella quería estar bien, ella quería estar sana. ¿Cuántas veces por resolver la situación empezamos a usar nuestros recursos, nuestros medios? Pero de repente usted sabe y yo sabemos que todo eso se va agotando, se va terminando. Y dígame, ¿quién no estaría dispuesta a vender todo? A vender todo lo que posee por alcanzar una sanidad. Y esto sucede, hermanas, hermanos. ¿Cómo nos hemos llegado a sentir cuando ya no tenemos de dónde agarrar los recursos? ¿Cuántas personas gastan todo? Su fortuna, lo poco o lo mucho. Pero hay un Dios vivo, grande y todopoderoso, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, que Él puede y que Él quiere. A esta mujer dice la palabra que antes le iba peor, aunque anduvieran tras un médico y otro y que había gastado todo. Y es tan terrible pensar que ella, cuando comenzó con su problema de salud, pudo haber dicho, bueno, voy a ir a que me trate el médico. Y empezó aquella situación. Tal vez le decían, hay otro médico, otro especialista, ¿verdad? Ese es mejor. Pero me diciendo, ese es mejor, ese es bueno. No me voy a ir a seguir gastando, a seguir comprando más medicina, a seguir haciendo otros tratamientos. Pero dice la palabra que estaba peor, que su situación en vez de mejorar fue empeorando cada día. ¿Cuánto esfuerzo quizás hemos hecho nosotras para salir de la necesidad que nos apremia, nos apremiaba? ¿Cuántos recursos quizás hemos invertido? ¿Cuánto? Y en vez de recibir respuesta, las cosas se volvieron más difíciles, hasta imposibles humanamente hablando. Y no sé si le ha pasado a usted, amada hermana. Es posible que llegó un momento en que esa mujer agotada, cansada, triste, desconsolada, Dios mío, y destruida físicamente con el dolor y la vergüenza de su condición por tantos años, pudo haber dicho, bueno, que sí me tocó vivir, si este es mi destino, escuche bien, si ya lo intenté y no se pudo, ¿qué le voy a hacer? Se terminó todo. Y acordémonos que muchas lo hemos dicho eso, y muchas lo siguen diciendo, no, es la voluntad de Dios, no. Hay que leer la palabra de Dios, hay que leer la Biblia, lo que Él dice. No es la voluntad de Dios. Hay diferentes cosas, situaciones que se vienen como un aguijón, como le dijo a Pablo, va a ser de mi gracia, ¿verdad? Pero Él dice que clamemos a Él y que Él nos va a responder, que Él es nuestro médico, que Él es ese médico por excelencia. ¿Habrá alguna mujer entre nosotras que está pensando así? Decir, no, pues es la voluntad de Dios y ¿qué voy a hacer? Así me voy a quedar. No, siga buscando, siga clamando, sentada, acostada, si no tiene fuerzas, si anda haciendo la comidita, si va en el bus, si va a trabajar, ahí vaya clamando. Hay solución en el Señor. Podemos pensar, ya no hay solución, así me voy a quedar. Y muchas veces no nos preocupamos y seguimos metiéndole al cuerpo cosas que lo están destruyendo en lugar de ayudar. Y puede ser en la salud, puede ser con el problema matrimonial, con hijos rebeldes, etc. Puede ser así. Pero llegó el momento de Dios para esta mujer. Llegó el momento de Dios, porque cuántas podemos atravesar situaciones, como les digo,
eh, lo de mi hombro. Bien terrible eso. Siento que como tengo un hierro encima, pero el Señor es la fortaleza de mí. El tiempo para esta mujer que habla la Biblia, del cual estamos meditando en esta hora preciosa que Dios nos permite, es que ella estaba en los peores condiciones. Que cualquiera pudiera decir que ya no había nada que hacer por ella. Pero sucedió algo extraordinario. Cuando quizás ella sí no tenía ni razón de vivir, llegó el momento que Dios tenía preparado. ¿Para qué? Para manifestarse de una manera poderosa en su vida. Pero ¿qué es lo que sucedió con esta mujer? ¿Qué sucedió? Gloria a Dios. Sí, hermana, yo la he escuchado. Usted puede decir. El Señor nos está refrescando esta palabra en esta hora. De Marcos, capítulo 5, 27 y 29. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos capítulo 5, versículos 27 al 20. Escríbalo, péguelo ahí en la entrada del baño, péguelo en la refrigeradora, péguelo en un espejo. Recordé. Cuando oyó hablar de Jesús, oigan esto, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de las buenas nuevas tiene poder, gloria a Dios. El Señor Jesús le dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. El nombre del Señor Jesús tiene poder. Alguien le habló, alguien le contó quién era él y el poder que había en él. Entonces, y lo que él podía hacer, que él le podía hacer ese milagro en su vida. Quizás le testificaron que antes había hecho libre el Señor Jesús. ¿Se recuerdan al Gadareno? O el momento en que calmó la tempestad en la barca. Qué importante es que nosotras, que le conocemos, compartamos a otras mujeres sobre el Señor Jesús. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 está escrito, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? A esa mujer le predicaron del Señor Jesús. Dice que llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Gloria a Dios. Su condición no la hizo rendirse. Comenzó a caminar hacia el Señor Jesús a pesar de su debilidad, de su cansancio, de su vergüenza, de la humillación como mujer. ¿Cuál es nuestra condición ahorita? ¿Cómo estamos, mujeres virtuosas? Que nada impida que podamos recibir nuestro milagro. La oposición no la hizo rendirse. Su condición tan dura, tan dolorosa y la multitud que le impedía llegar hasta el Señor Jesús. Era tanta gente que abrirse paso entre ellos era imposible. Me imagino esa gran multitud y ella queriendo ahí, aún con su cuerpo cansado, ella, ¿verdad? Sintiéndose mal, pero ella siguió. Ella siguió entre la multitud y no se detuvo. Ella hizo su esfuerzo. Ella lo hizo hasta caminar en fe hasta lograrlo. Entonces, ¿cuál es nuestra adversidad? ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos enfrente? Y debemos de superarlos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que ella decía, esta mujer? Si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Su fe en el Señor Jesús se activó. Puso en práctica su fe para no rendirse. La fe es la que nos sostiene en los momentos más difíciles. Y gloria a Dios por eso.
creyó en el Señor Jesús, creyó que todavía había esperanza para su vida a pesar de su difícil condición. Puso su mirada en Él y no la apartó de Él, bendito Dios. Y nosotras mujeres, ¿por qué dudar? ¿Por qué muchas veces el temor nos paraliza y nos detiene? ¿Por qué las circunstancias nos hacen creer que no lo podemos lograr? Que ya no hay respuesta a esa enfermedad, o ya no hay respuesta a ese hijo, o ya no hay respuesta a esa hija. Si estamos orando, debemos de creer. Muchas veces dicen, ay Señor, pero yo he estado orando. Yo he estado orando y quizás no se va a poder o quizás no voy a salir libre de esta situación. Pero hoy debemos seguir el ejemplo de esta mujer que a pesar de todo, su fe la puso en práctica. Creyó por su milagro cuando todo decía lo contrario. Dice la palabra que enseguida la fuente de su sangre, dice, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito y alabado sea su nombre. Ella recibió su milagro. Lo único que necesitó para recibir su milagro fue esa fe que había en su corazón y esa perseverancia que no la dejó ella. Ella siguió hasta conseguir esa constancia, ese esfuerzo, el no rendirse aunque se sentía cansada, con una gran debilidad, humillada. Me imagino que la señalaban, no le importó. Lo que le importó a ella fue caminar y seguir y llegar y tocar el borde del manto del Señor. Gloria a Dios, porque sabía que había poder. El Señor maravilloso iba a hacer la obra. La palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a Marta y a María cuando Lázaro estaba muerto, si creyeran, verán la gloria de Dios. Y es lo que nos recuerda a usted y a mí en esta hora, que si seguimos creyendo veremos la gloria de Dios en nuestra salud, en la salud de las mamás, de los papás, de sus hijos, de sus hijas, la liberación de sus hijos. Quizás el matrimonio está ya en pinganía de destruirse, pero el Señor tiene poder. Quizás se quieren quitar la casa, quizás necesitas unos documentos firmados y ya mucho tiempo no los han firmado. Este es el día que su fe en el Señor va a lograr, aleluya, que el Señor llegue con poder, tocando esos cuerpos, sanando, liberando a los hijos, abriendo esas puertas de la cárcel también y dando esa salida, gloria a Dios, a sus hijos, a sus hijas, en el nombre del Señor Jesús. Quizás un esposo está allí, quizás una esposa. Hay diferentes casos. ¿Cuál es su fe? Quizás usted necesita una cantidad de dinero justamente hoy, en este momento, la cual va a hacer que usted se despoje de toda carga, de toda angustia, de toda presión, de toda amenaza. Este es el día. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Usted y yo tenemos fe, pongámosla en práctica. Hoy es el día para recibir ese milagro en aquellas cosas imposibles para nosotras. Dios quiere obrar en su necesidad, en la de su familia, en la mía. El Señor Jesús iba pasando frente a aquella mujer porque había un momento, había un día que Dios había preparado para hacer el milagro. Hoy es el día para usted y para mí. Créalo, yo lo creo en el nombre del Señor Jesús. Hay un testimonio en nosotros. Hay un testimonio, alabado sea el Señor. En el libro de Marcos, mire, tiene usted una venta ahí guardadita que quizás usted dijo, ya no se movió esto, no lo pude vender. Pues yo le digo en el nombre del Señor Jesús que eso se mueve porque el poder divino del Señor, Él sabe la necesidad y eso se empieza a moverse y de repente, mire, le van a estar preguntando, le van a llamar, le van a ir a tocar la puerta y le van a decir, tiene tal producto, tiene tal cosa, yo necesito. Dios es poderoso. Y volvemos allí en el capítulo 5, versículos del 30 al 33. Luego Jesús
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, dice su palabra, está escrito ese versículo, miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces, la mujer temiendo y temblando, dice la palabra, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor Jesús sabía que él había tocado. Él es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, maravilloso, hermoso, precioso. Él sabía, pero él preguntó: hija, fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor Jesús sabía, ¿verdad?, quién era ella. Él lo sabe todo, pero preguntaba para qué, para que ella diera testimonio público de lo que había recibido y que los demás se dieran cuenta cómo lo había recibido por su fe, por no rendirse. La intención del Señor Jesús era que toda esa multitud se diera cuenta que había allí una mujer con un corazón y con un propósito diferente, que no solamente era espectadora, no. Y ella tenía esa fe que no había en ellos y que no desistió, que a pesar de todo, no se rindió en su intento. Por eso ella recibió ese milagro glorioso. Ella testificó públicamente de lo que Dios había hecho en ella, su fe, su insistencia, el no rendirse ante su situación, logró recibir ese milagro glorioso, maravilloso. Y bueno, ahora para terminar, hay algo importantísimo que saber. El Señor Jesús le dice: tu fe te ha salvado. El milagro más grande y el más importante es la salvación de nuestra alma por medio del Señor Jesucristo, porque Él vino a salvar. Y luego le dice: queda sana. Leamos, escuchemos bien. Luego le digo: queda sana. La sanidad divina es un testimonio del poder de Dios, para que a través de ella muchos y muchas recibamos la salvación, y los que no creen, crean por la palabra, por las obras que Dios hace. Y hoy mismo Dios puede y quiere hacer un milagro en su vida, en la mía. Toquemos ese manto del Señor Jesús, porque el momento de Dios ha llegado. Gloria a Dios. Ese momento de Dios ha llegado para usted. Ese momento de Dios ha llegado para mi vida también, porque yo le necesito cada segundo de vida que Él me permite, porque por su misericordia estoy en esta tierra. Clamemos, busquemos su rostro y vamos a ver esas respuestas. Vamos a ver cómo Él se mueve. Insistamos, no desmayemos, sigamos aunque usted se sienta que ya no puede, aunque usted no tenga fuerzas, el Señor lo sabe y Él llega a inyectar ese vigor, esas vitaminas celestiales, a darle esa fuerza, esa valentía de seguir adelante, luchando, peleando por su milagro.